Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Mercanza, donde les mostraremos ClickSense February 2022, la nueva versión de la revolucionaria plataforma Click. Pueden plantear sus preguntas en cualquier momento a través del panel de control de GoToWebinar que tiene a la derecha de sus pantallas en el apartado Preguntas. Al final de la exposición habrá un turno en el que nuestro ponente resolverá sus dudas. Al salir de la sesión del webinar les aparecerá un breve cuestionario que les agradeceríamos que rellenaran. Será solo un momento. Muy bien. Para llevar a cabo la presentación de hoy contamos con Jesús Megal, director comercial de Mercanza. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Miquele. ¿Cómo estás? Cuando quieras puedes empezar. Gracias. De acuerdo. Buenos días a todos. Antes de nada, comentaros, hemos tenido algún tema con la plataforma, algún problema técnico que hemos podido solucionar, vamos, en el último segundo. Entonces, espero que no nos la juegue a lo largo de la presentación. Os lo digo por si notáis alguna cadencia o algo o algún problema, os agradecería luego que en el chat me pongáis si hay algún problema, de acuerdo, que entiendo que ahora me estáis escuchando todos y que no hay ningún problema. Sé que Miquel está a la escucha también por si hay alguna incidencia o algún problemilla que podamos llegar a tener, ¿vale? Entonces, si es así, pediros disculpas anticipadamente, espero que no que se vaya solucionando todo poquito a poco y que no tengamos ningún problema, ¿vale? En cualquier caso, estaremos atentos por si acaso. Bueno, como decía Miquel, mi nombre es Jesús Megal, soy director comercial de Mercanza. Yo creo que muchos ya nos conocéis de otros eventos similares que hemos ido teniendo y ahí tenéis mi contacto y mi correo por si tenéis cualquier incidencia, cualquier problema o cualquier pregunta que queréis hacer o que necesitéis tener algún tipo de duda, ¿vale? Como, como en todas estas presentaciones, habitualmente algunos no nos conocéis, de acuerdo, hacemos una presentación rápida de empresa para que nos pongáis ojos y cara, ¿vale? Y un poco el objetivo del webinar es un poco ver novedades que han surgido desde la último seminario que hicimos, que fue en noviembre del año pasado. Pues vamos contando ciertas novedades, vamos presentando cosas en todas estas presentaciones, sobre todo para que estéis un poco al día tanto del producto como de cosas que vamos haciendo desde Mercanza. Como ahí veis, somos una empresa que está fundada en el año 91, que llevamos con Click mucho tiempo, desde el año 2002, y que la máxima distinción de partners pues un poco la tenemos desde el año 2012. Más o menos el número de personas, empleados que somos, de acuerdo, para que os hagáis una idea. Como veis, somos muy especialistas en el producto, lo conocemos en profundidad y os podemos ir contando, siempre os podemos ir contando todas aquellas novedades o cosas que van surgiendo, de acuerdo, sobre ellas, y por supuesto ayudaros en cualquier proyecto, cualquier necesidad que podáis llegar a tener. Un poco el número de clientes, usuarios, como veis, tenemos una amplia experiencia en desarrollo de aplicaciones en Click, en cualquier área, en cualquier ámbito, y además tenemos un data center donde damos servicio de cloud privado, un poco para que veáis ahí que podemos administrar esos servidores que tenemos ahí en nuestro data center, son muchos más de 100, donde damos servicio a nuestros clientes en un modo de cloud privado. Estamos en todos estos sitios, tanto en España, en todas estas ciudades, como estáis viendo, como en Sudamérica, para dar servicio, en este caso al otro lado del charco, en Bogotá. Además, somos centro autorizado de formación en Click, con lo que toda la formación oficial que necesitéis en el producto la podemos dar, ¿de acuerdo? Es decir, y lo importante es que la están dando expertos en el producto y que están realizando proyectos todos los días. Entonces, contaros, pues sobre todo porque hay gente, siempre nos encontramos que es muy heterogéneo el volumen de personas que nos solemos ir encontrando en este tipo de seminarios. Os cuento rápidamente qué es Click. Click apareció en Suecia en el año 93 con un nombre un poco distinto, como estáis viendo, y en el año 2002 llegó a España. Fue una revolución un poco a nivel de producto, porque gracias a él se acuñó un nuevo término que era el Business Discovery, que hasta ahora no estaba. Y en el año 2014 apareció un nuevo compañero, una evolución de ClickView que se llamó ClickSense, que es de lo que estamos hablando, y que, como veis, pues es un poco líder en la categoría de visualización y análisis. Click ha cambiado mucho en este tiempo, siempre basándose en su motor analítico, en el motor de indexación asociativa, que es algo que lo diferencia fundamentalmente
de la competencia, ya que no es un motor que no tiene nada que ver con ningún otro producto de lo que veis en la competencia. Es una solución propia y una forma de entender la información y de tratarla y de poder navegar sobre esa información de una manera muy distinta a cualquier otro producto dedicado a las mismas a lo mismo que se puede dedicar Click. Pero claro, en todos estos años Click ha evolucionado y ha evolucionado con una cantidad de funcionalidad y una cantidad de capacidades para intentar llevar desde el dato, desde el origen del dato hasta el destino o hasta lo que queremos hacer con ese dato y lo que tratamos de hacer con ese dato, cubriendo un poco todo el ciclo de análisis del dato, de la necesidad del dato y lo que me puede aportar desde, como digo, desde el origen hasta donde yo lo quiera llevar. Para ello tiene una conectividad universal con todos los orígenes de datos que tanto sean nube o no nube que hay actualmente en el mercado. Y al final tiene todo un área de data y un área de analítica. En el área de data podemos tener sistemas de automatización de data warehouse o de data lake y todo lo que es la orquestación de esos datos, la gobernanza y la seguridad y la catalogación y linaje de esos datos lo vamos a tener a nivel funcional. Y por otro lado, de acuerdo, tenemos otra parte de servicios analíticos, no solo en visualización, sino en inteligencia aumentada o inteligencia artificial, en beber toda esa analítica en cualquier sitio, en crear todo un sistema de alertas, todo basado en todos los que llamamos servicios fundacionales, ¿de acuerdo? Que son la orquestación, como veis, el catálogo y el linaje de los datos, la colaboración entre los usuarios para poder utilizar esa información, la inteligencia artificial, el motor asociativo que es fundamental y lo más importante es que todo está basado a nivel de APIs, con lo que lo podemos integrar con cualquier aplicación o funcionalidad que tenga en la casa para poder utilizar esos motores analíticos, esa parte de visualización según vayamos necesitando. Entonces, todo esto al final es Click. Esto explicado en poquitas palabras, de forma muy concreta y, por supuesto, cualquier necesidad o que de alguna manera podamos profundizar en cualquiera de estos puntos, por favor llamadnos, ¿de acuerdo? Y estaremos encantados en contarnos cualquiera de estos aspectos, ¿vale? El objetivo no es contar todos los aspectos, alguna cosa vais a ir viendo de todo esto, pero vamos a contar fundamentalmente el objetivo es contar novedades sobre el producto y cosas nuevas que van apareciendo, y en concreto sobre ClickSense. Bueno, seguimos. ¿Qué vamos a ver? Lo que vamos a ver es, por un lado, algunas modificaciones o variaciones que ha habido a nivel de visualización. Mencionaremos algún cambio en la analítica aumentada, ¿de acuerdo? No voy a profundizar ni voy a enseñar nada porque esto es para hacer un capítulo totalmente aparte de todo lo que es la analítica aumentada y el motor de inteligencia artificial, de todo lo que puede llegar a hacer. Intentaremos hacer un monográfico sobre esto un poco para que veáis todas las capacidades que puede llegar a tener. Vamos a hablar de conectividad, de nuevas posibilidades de conectividad. Vamos a hablar también de cambios en la plataforma. Vamos a hablar en concreto en el SaaS, en el Click SaaS, de cambios del interfaz de usuario que ha habido. Y luego vamos a hacer un capítulo un poquito aparte en cosas que se pueden llegar a hacer, en aplicaciones muy visuales que se pueden llegar a hacer en Click. Y también os vamos a contar a nivel de nuestras extensiones, en concreto un capítulo muy interesante, de acuerdo, de novedades funcionales que hemos ido desarrollando para que estéis al día también para todos aquellos que ya utilizáis nuestras extensiones, ¿de acuerdo? O aquellos que en un momento dado estáis interesados en utilizarlas. Una cosa importante es que sabéis que actualmente hay dos versiones básicamente en el que se puede utilizar ClickSense, uno en Enterprise o en Premise, es decir, que me lo puedo instalar en casa, ¿de acuerdo? Y otro en SaaS. Entonces, como realmente a nivel de productos a veces cambian las funcionalidades, algunas tienen uno y otros tienen otro, y algunos incluso que ya sois clientes, pues podéis conocer uno u otro, ¿de acuerdo? O a lo mejor desconocer uno de ellos, pues en cada una de las funcionalidades lo que os estoy poniendo es un doble icono. Ves que hay un redondel con una ventanita Windows, ¿vale?
pues esa ventanita Windows significa ClickSense Enterprise, y cuando aparece el mismo circulito con una nube, pues estamos hablando que también está en ClickSAS. Si veis que están en los dos, automáticamente quiere decir que en los dos, ¿de acuerdo?, vamos a tener esa misma funcionalidad, ¿vale? Entonces, para que vayamos distinguiendo y que no tengamos engaños, ¿vale? Aunque luego podéis preguntarme perfectamente cualquiera de estas funcionalidades más en detalle, pues vamos a poner estos iconos a partir de ahora de manera que no nos despiste en qué tenemos una cosa y qué tenemos en otra, ¿vale? Recordad que todos los que tenéis ClickManage podéis llegar a utilizar ClickSAS pagando una pequeña parte, ¿vale? O hay gente que solo tendrá ClickSAS, que puede estar aquí, o hay gente que solo tiene ClickManage. El que utilizar o no en cada uno de los casos va a depender un poco de las características y necesidades que yo pueda llegar a tener. No lo hablamos en un seminario anterior, todo esto nos metimos a fondo un poco en cada uno de los aspectos y las variantes que había, pero puede ser que os surjan las dudas ahora, por favor os ponéis en contacto y hablamos. Vale, nos centramos un poco en cada uno de los aspectos que estamos hablando. Por un lado, en visualizaciones. Hay una parte que ha cambiado en etiquetas y el mapa de calor en GridChart, ¿de acuerdo? Y hay un cambio también a nivel de nuevas funcionalidades en todos los paneles de variables. También hay un pequeño cambio en la parte de gráfico animator, que ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Y también en la parte de exportación de Excel, que ahora mismo ya se puede hacer con formato. Todos funcionan exactamente igual, tanto en Enterprise como en SaaS, Enterprise o On-Premise, como queréis denominarlo, ¿vale? Menos la exportación con formato de Excel, que en principio solo está en el Enterprise, ¿vale? En el que tengo instalado en mi casa. Entonces, vamos a ir por estas funcionalidades una por una, ir viéndolas. Para ello me voy a meter aquí, ¿vale? Yo estoy aquí continuamente visualizando que estáis viendo para que no tengamos problemas de que haya retrasos y no estéis viendo cualquier cosa. Bueno, importante. En Sense, si vais actualizando poquito a poquito las versiones, recordad que estamos viendo ahora un poco la de febrero, pues van apareciendo nuevas funcionalidades y nuevas visualizaciones, ¿vale? Entonces, ¿qué han hecho? O sea, lo que se ha hecho ha sido lo siguiente. Hay una visualización que se llamaba mapa de calor, ¿vale? Que no sé si alguno lo habéis utilizado o no. Es importante decir que lo que han hecho es cambiar el mapa de calor tal como está actualmente, que era solo hacía eso, hacía mapas de calor. Lo que se ha hecho es utilizar otro tipo de gráfico que es el grid chart, que en este caso el grid chart estaban los dos, ¿vale? Pero con el grid chart podemos tener dos modos de utilización. Podemos tener un modo de un modo de utilización grid chart, un modo de utilización mapa de calor. De manera que cuando yo quiera hacer un mapa de calor, ya no voy a utilizar este componente que se llamaba en particular mapa de calor, sino que voy a utilizar el grid chart. Entonces, ¿qué es importante aquí decir? Independientemente que os enseñe ahora el modo en cómo se utiliza, que todos aquellos que ya hayáis utilizado el gráfico mapa de calor y os cambiéis de versión, no va a aparecer. Entonces es importante que ese gráfico en particular, tal como lo teníais, ¿de acuerdo? Deberéis cambiarlo al grid chart, ¿vale? O pedirnos que lo cambiemos al grid chart. ¿Cómo funciona realmente este gráfico? Es bastante sencillo, o sea, simplemente el grid chart tiene un nuevo modo de presentación, y en este nuevo modo de presentación, aquí, por un lado, yo puedo elegir que el diseño sea estándar o mapa de calor, en este caso está estándar, y además el tamaño del símbolo yo puedo elegir a partir de la métrica que yo elija, como de pequeño o grande, en este caso la bola, que es el círculo, que es lo que, la bola o el círculo, que es lo que he elegido en la forma de representar, ¿de acuerdo? ¿Qué tamaño va a ser el más pequeño y el más grande? De manera que yo puedo jugar con los tamaños, ¿veis? ¿De acuerdo? Para ir intentando destacar o destacar menos de alguna manera ese tamaño, ¿vale? Eso por un lado. Si yo lo que hubiera elegido es un mapa de calor, me voy a este gráfico para que veáis que está en modo mapa de calor. Las etiquetas en este caso las voy a poner automáticas, la puedo desactivar, pero veis cómo va a aparecer. Y las pongo aquí automáticas, y luego en colores y leyendas ya puedo elegir si quiero, si quiero de alguna manera cómo quiero personalizar el esquema de calor, ¿vale? La posición de la leyenda, si la quiero automática, la quiero a la derecha, a la izquierda, poder elegir dónde quiero de alguna manera poner las leyendas, en este caso en el mapa de calor, ¿vale? Recordar que es una cosa muy, también parece una tontería, pero es importante, que incluso yo puedo filtrar aquí, ¿de acuerdo? En el mapa de calor, no tengo que ir a las casillas, ni tengo que ir a ninguna de este tipo de cosas. Entonces, yo creo que aquí lo más importante, independientemente de la funcionalidad de grid chart que ha aumentado
y que me deja hacer mapa de calor con él, es que si alguno habéis utilizado ese mapa de calor anterior, pues lo que han hecho es unificarlo en un único gráfico, que yo creo que ayuda, ¿vale? Para no despistar y para intentar tener todo agrupado en un mismo ítem, tener las dos posibilidades. Bueno, seguimos. Bueno, tengo aquí el filtro, lo vamos a quitar, ¿vale? Y este también. Siguiente funcionalidad. En este caso, el panel de variables. En el panel de variables lo que ha cambiado, bueno, una variable simplemente es una forma en la cual yo puedo poner, como veis, puedo mantener valores, cadenas, números, pero me va a permitir que yo pueda interactuar de acuerdo con esas variables y utilizarlas dentro de un gráfico como una expresión y concatenar y cambiar valores y hacerlo que vaya modificándose el gráfico según necesite. En este caso tengo dos variables, que en este caso son los radios de esta circunferencia. Mirar que moviéndolo automáticamente puedo jugar de acuerdo con cada uno de los radios, de manera que lo puedo hacer de forma dinámica. Entonces las variables son bastante útiles a la hora de añadir funcionalidad y posibilidades. Nosotros lo utilizamos bastante, ¿de acuerdo? Bastante. Luego os puedo enseñar otro pequeño ejemplo donde las se pueden utilizar. Lo importante es que en el panel de variables era un poco tosco en su utilización, aunque es algo más de la parte interna, era un poquito tosco. Ahora lo que ha ocurrido con el panel de variables que está aquí abajo es que me va a permitir en todo momento, por un lado, buscar cualquier variable, que antes esto no se podía hacer, ¿vale? Voy a poder editarla, la voy a poder duplicar, puedo marcar y borrar varias a la vez, ¿de acuerdo? Creo que hasta un total de 20, si no recuerdo mal, a la vez. Entonces, todo este tipo de cosas antes no se podían hacer en un panel de variables, muchos usuarios lo han pedido, ¿vale? Entonces, lo que se ha hecho es que ya aparece esta funcionalidad dentro de este panel de variables, ¿vale? Lo importante es saber utilizarlas. Hay miles de ejemplos que podéis tener en la web. Nosotros lo utilizamos mucho, ¿de acuerdo? Luego os enseñaré un ejemplo donde adicional donde se puede llegar a utilizar. Aunque este ejemplo, como veis, yo creo que es bastante útil y que permite, perdonad, a ver, quito la edición, se ve claramente cómo se puede ir utilizando, ¿vale? Lo importante aquí es saber hacer las expresiones. Esto tiene que ver más con la parte de desarrollo, de cómo utilizarlas y cómo hacerlas. Algunos de aquí seguramente pues sois bastante duchos si os metéis y hacéis cositas de este tipo. Si no, algunos, si quieres llegar a hacer este tipo de cosas, pues decidnos y os podemos enseñar un ejemplo. Pero nosotros, dependiendo del proyecto y la necesidad de lo que queréis funcionar, pues lo utilizamos mucho. Por ejemplo, en simuladores y en cosas de este tipo, que a veces los sliders o poner un valor en una casilla que va variando y eso hace que automáticamente tenga una repercusión en la visualización que estoy haciendo en el cuadro de mando, ¿de acuerdo? Pues se utilizan, yo creo que con bastante asiduidad. Vale, otra cosa que ha cambiado es el animador, ¿vale? El animador, hay una cosa bastante importante que luego la mencionaré, pero bueno, lo comento ahora mismo, y es que se ha cambiado toda la librería de interface visual, se ha cambiado un framework nuevo que se llama Nebula. Esto es muy técnico, ¿vale? Simplemente el framework es nuevo, de manera que la parte de visualización pues se está cambiando poco a poco a ese tipo de framework. Entonces, lo que ha ocurrido con el animador es que automáticamente se ha ido cambiando ese framework, ha cambiado un poco el aspecto visual. ¿Qué es el animador? El animador te permite hacer cosas de este tipo. Yo le voy a dar al play para que veáis y veis que va a ir cambiando tanto el mapa como las barras, como en este caso los KPIs, van variando a lo largo del tiempo. Va aplicando filtros automáticamente y va enseñando la evolución que se va teniendo a lo largo del tiempo. Aquí simplemente quedaos con la idea que ha ido cambiando visualmente. Aprovecho para que veáis el animador, que algunos seguramente no lo conocéis y que no lo habéis llegado a utilizar, pero bueno, aquí lo veis en funcionamiento. Si alguno lo ha utilizado no va a haber una diferencia sustancial, ¿vale? Pero aquí lo tenéis funcionando un poco porque veáis un poco para qué puede servir. Sobre todo cuando yo quiero enseñar un poco la evolución a lo largo del tiempo de cómo va cambiando cosas, pues yo creo que puede ser útil. Puede ser útil. ¿Qué más? Esto para mí muy importante, porque nos lo habéis pedido muchísimo, muchísimo. ¿Qué ocurre cuando yo formateo una tabla, de acuerdo, como es este el caso, con colores, con tamaños de letra, y con totales y demás, y quiero exportar la información? Entonces, a la hora de exportar información, recordad que esta funcionalidad en concreto, de momento, solo está exclusivamente en la parte de Client Managed, en lo que tenga instalado, no en la versión SaaS. Pero existen diferentes formas de descargar la información, como una imagen, como un PDF, ¿de acuerdo? O como otros, ¿vale? O como datos, perdonad. Entonces,
una imagen es la imagen que yo estoy viendo, ya el PDF es exactamente igual, pero hay gente que le gustaba que cuando yo exportaba como datos no me exportara simplemente una tabla plana con estos datos y luego yo en Excel la podía llegar a trabajar, sino que además la exportara con formato, ¿vale? Entonces ahora existe la opción de exportarla con formato y lo único, recordad que en formato va a coger todo este tipo de cosas, lo que no incluye de momento son imágenes, indicadores y mini charts, ¿vale? Que es importante, ¿vale? Para que alguno cuando lo pruebe diga, jolín, no me está llevando esto. Estoy indicando exactamente qué va a incluir o qué no va a incluir. Voy a exportarlo un poco porque lo veáis, ¿vale? Me lo voy a llevar aquí, ok, ¿vale? Que ya me lo había exportado y dejadme que lo enseñe. Aquí lo tenemos, es este de aquí, para que veamos el Excel un poco cómo es. Estoy abriendo, mira, pues aquí tenéis, con formato. Esto se ha pedido muchísimo, os habéis quejado a nivel de usuario mucho de que no se pudiera exportar con formato los datos, ¿vale? Como veis son datos, ¿eh? O sea que yo pongo aquí un más, voy a habilitar la edición primero, pongo aquí un más esto, y es un dato en concreto, ¿vale? No es un texto ni nada de esto, es el dato, pero en este caso con el formato que yo tenía originalmente en la tabla. Entonces esto lo habéis pedido y algunos siempre os habéis quejado amargamente. Entonces ya en esta versión, que además ya vamos por el segundo parche de la versión de febrero, con lo que si alguno necesitáis pedirnos los cambios de versión que ya lo podemos empezar a hacer. Vale, si fuera necesario porque alguna de estas funcionalidades que os estoy enseñando pueden ser interesantes. Bueno, pues a nivel de visualización, de momento estas son puede haber algunas pequeñas cosillas, pero entended que siempre cojo lo que considero un poco más importante, ¿de acuerdo? Para que si no en una hora no nos da tiempo a hacer tantas cosas. Vale, a nivel de la única aumentada hay un montón de cosas distintas, ¿de acuerdo? Del Insight Advisor, donde ya puedo hacer análisis por periodos distintos, puedo administrar expresiones, añadir una lógica, ¿vale? En este concreto, y perdonad porque aquí esto se me ha ido a mí, me acabo de dar cuenta de la presentación, funciona tanto en un lado como en el otro, ¿vale? Por eso voy a dejar esto aquí, perdonadme mi confusión, va a funcionar tanto en Enterprise como en SaaS, entonces podemos reconocer expresiones contenidas en variables que antes no se podía hacer en Insight Advisor, en la parte de analítica aumentada, podemos añadir nuevos parámetros, en Insight Advisor ya digo que es particular, esto es la parte de inteligencia artificial y nosotros podemos condicionar el comportamiento de cada vez que yo le digo proponme gráficos o proponme qué visualizar y de qué manera, podemos condicionar un poco según necesitemos. Para eso hay unas reglas de negocio y de lógica que se pueden ir modificando, ¿vale? Si veis algún seminario de hace 2 o 3 seminarios, expliqué un poquito más en profundidad esta parte, ¿de acuerdo? Pero estoy intentando preparar uno en particular para enseñaros esto de forma muy específica. Si alguno, por supuesto, lo quiere ver antes, por favor, llamadnos y os vamos contando. Aunque hay bastantes ejemplos, yo miraría mucho la ayuda porque incluso hay tutoriales que te van explicando qué se puede ir haciendo. Luego, interesante a nivel de conectividad. Hay un conector para Google Drive, ¿vale? Que antes no estaba, se podía hacer de otra manera, ¿de acuerdo? Pero con los Click Web Connectors, ahora lo que ocurre es que ya estaba de forma directa y además se puede utilizar hojas de cálculo de forma directa, ¿de acuerdo? De Google Drive. No quiere decir que no lo tuviéramos, estaba, pero había que instalarse un componente adicional que se llama Web Connector. Ahora ya está de forma directa. También una cosa interesante que en el Snowflake ya permite la doble clave pública-privada para aumentar un poco la seguridad de los usuarios, ¿vale? De todo lo que importemos en este caso o importemos desde Snowflake. Y además, el conector de RefShift pues tiene una nueva autorización, ¿de acuerdo? Se puede utilizar una nueva autorización que es en este caso la IAM, que antiguamente pues no se podía utilizar, con lo que va a permitir un poco mejorar la asignación de privilegios cuando utilizamos este tipo de conector. Otra cosa bastante importante, y es que eso ya lo comenté en una versión anterior, y es que podemos hacer que el usuario, dándole permisos especiales, puedan lanzar ellos directamente tareas de recarga de información, ¿vale? De manera que lo que podemos hacer es, primero, que el propio usuario,
pueda utilizar, lanzar sus propias tareas de recarga si son necesarios, ¿vale? Y además una cosa adicional que ha variado es que podemos crear recargas entre un conjunto de horas. Es decir, imaginaos que quiero hacer una recarga cada hora, pero entre las 9 y las 11. Más allá, ¿de acuerdo? Eso configurarlo antes era como un poquito complicado, pero ahora ya se puede personalizar ese tipo de recargas de forma particular. Y otra cosa que también ha cambiado, ¿de acuerdo? Es que podemos configurar de forma directa, según estamos instalando, el puerto por el cual se va a utilizar ClickSense, ¿vale? Que antes eso había que cambiarlo después, sino en la modo de instalación. Y otra cosa muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de volúmenes de datos importantes, es que podemos habilitar el caché para los contenidos. Es decir, si utilizamos imágenes, si utilizamos ciertos contenidos que van apareciendo dentro de las aplicaciones, podemos habilitar un control de caché para ese tipo de componentes, ¿vale? Todo eso no se hace a nivel de servidor, se hace por línea de comando. Pero eso lo que podemos hacer es que aumente todavía la velocidad de recarga de esas aplicaciones que tienen una carga de imagen importante. La parte de Nebula os lo he comentado, ¿de acuerdo? Es decir, cuidado que estas cosas solo están en Windows, eso es importante. Nebula, que es la nueva plataforma de la colección de bibliotecas que se está utilizando a nivel de JavaScript, pues ya aparecen en las dos plataformas. Lo que os he comentado, aunque me he adelantado, la gestión de tareas directamente por los usuarios, dando permisos en concreto, lo van a poder manejar un usuario final. Simplemente le tengo que dar el permiso adecuado. Y luego una parte también importante es que, y eso es un poco técnico, pero Click, no sé si lo sabéis, pero continuamente está creando un montón de log que lo que hacen es que podemos a través de esos logs pues, ver desde el uso que se está haciendo de aplicaciones, a ver si hay problemas de recargas, descubrir problemas y tener un montón de información del uso de las aplicaciones, de lo que están consumiendo, de qué se está haciendo en cada momento. Entonces esos logs, hubo un momento en el que se configuró de manera que en vez de que se crearan ficheros CSV se metieran en una base de datos. ¿Qué pasó? Que el volumen de logs que termina creando el sistema es bestial. Al meterlo en la base de datos eso producía una ralentización en el propio ClickSense. Entonces se ha deshecho esa base de datos, ya no se puede centralizar y lo que se hace directamente es dejar los logs tal como estaban antiguamente, ¿de acuerdo? Incluso reducir cada cuánta antigüedad ese log vamos a poder llegar a tener, ¿vale? Eso parece una tontería, pero es importante, perdonad, que me estaban llamando. Y aparte, entonces, con lo que se ha vuelto un poco no creo que nadie lleguéis a utilizar este tipo de base de datos, pero si alguno lo estáis utilizando y preguntarlo por si acaso os va el sistema lento, a ver si esto es una de las causas, que es importante. Y otra de las cosas también importante es que hay un nuevo tipo de cifrado que es el SCRAN, ¿vale? Que a veces se ha pedido para cierto tipo de instalaciones donde la parte de compliance y seguridad es esencial y se ha añadido para poder llegar a tenerlo. Vale, ahora vamos a hablar en concreto de un cambio que se está produciendo, se ha producido hoy, ¿de acuerdo? En concreto en el menú de navegación del ClickSAS, ¿vale? Entonces se ha producido un cambio en el cual yo creo que lo voy a enseñar de forma directa, que es lo mejor. Vamos a meternos directamente. Un momentito. Vale. Espero, me voy a volver a meter. Voy a llevar un tipo conectado. El cambio de los que utilicéis SAS, el cambio lo habréis visto ahora. El SAS ya sabéis lo que ocurre. Deciden que hay un día que se hace un cambio y lo pueden avisar. ¿De acuerdo? Que en este caso era justo hoy. ¿Vale? Yo más o menos comprobé, pude llegar a comprobar que el cambio se iba a realizar hoy, que no había ningún problema y efectivamente se ha producido. La diferencia fundamental es un poco en la forma de navegar dentro del SAS. Antes este menú que estáis viendo a la izquierda, donde yo voy a inicio, veo el catálogo de los espacios y las colecciones, aparecía aquí arriba, ¿de acuerdo? Entonces, de manera que ahora mismo, como estáis viendo, está apareciendo aquí a la izquierda. Yo creo que es bastante mejor,
¿vale? Porque al final lo que tengo de acuerdo es un modo de navegación al cual estamos un poco más acostumbrados. Ves que aquí al final del catálogo voy a cada una de las opciones y un poco todo el filtrado de cada uno de los catálogos, de los tipos de aplicaciones, datos y tal, o las tipologías que se utiliza dentro del SaaS, pues se pueden filtrar de una manera un poquito más efectiva, ¿vale? Desde aquí. Entonces, pues, por ejemplo, veis que estoy en este espacio, ¿de acuerdo? Puedo irme a cualquiera, o quiero ver todos los espacios con toda la información que tiene cada uno de ellos, filtrar, yo que tengo acceso a todo, un poco lo puedo ir viendo. Oye, solo quiero ver aplicaciones, o quiero ver aplicaciones y datos, o las notas, o lo que yo vaya necesitando, ¿vale? No es un cambio muy importante, quizás la gente que esté utilizando el SaaS os puede despistar. En un área de comenzar donde tengo todo el inicio y los vídeos un poco y ciertas demos, ¿de acuerdo? Y luego ya en el inicio lo que tengo ya es mi zona de trabajo con mis datos y mis cosas, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego ya en el catálogo yo lo que puedo tener de alguna manera es filtrar en cada una de las partes que yo tengo, igual que las colecciones, que no son más que grupos donde yo voy clasificando los elementos que quieran, ¿de acuerdo? Dentro de colecciones en concreto. Vale, entonces este cambio que ha habido en el SaaS, sobre todo si hoy alguno habéis entrado o lo habréis encontrado, en principio estaba anunciado, ¿vale? No es que sea un cambio muy importante, no va a despistar mucho, pero yo creo que la forma de navegar y la forma de tratarlo pues es un poco más a lo que habitualmente estamos acostumbrados. Vale. Seguimos. Vale, yo tenía un apartadillo ahora hecho con dos partes. Por un lado, sabéis que siempre intento enseñar alguna cosa un poco más espectacular de cosas que se pueden llegar a hacer al clic. Entonces, lo que hoy tengo, de acuerdo, es pues un conjunto de aplicaciones muy visuales que se han hecho en aplicaciones nativas de Click, ¿vale? Hay dos formas de hacer esto en Click. Hay un concepto que es que la propia aplicación visualmente la pueda modificar para tratarla, aunque luego la forma de navegar en la aplicación nos puede gustar más o menos, ¿vale? O podemos, digamos, modificarla para tener esas aplicaciones visuales y tratarlas. Y otra opción es utilizar el concepto de mashup, ¿vale? Que luego lo veremos un poco más adelante contándoos además a cosas adicionales. ¿Qué diferencia hay en una y en otra? Pues esto voy a utilizar toda la forma de navegar en las aplicaciones que tenga directamente ClickSense de forma nativa. Y sin embargo, en el Mashup yo puedo condicionar un poco la visualización que yo pueda llegar a tener, ¿vale? Según vaya necesitando. Bueno, para que os hagáis una idea de cómo funciona esto, vamos a ver alguna aplicación y alguna cosa interesante que se puede llegar a hacer modificando fundamentalmente todos los HTML, utilizando imágenes y la capa de CSS y de temas que tiene en este caso ClickSense. Vamos a verlo. Un momentito, nos metemos directamente. Vale, entonces yo estoy ahora mismo en el ClickSense, un poco porque lo veáis ahí, ¿vale? Que es donde las tengo. Y lo que tengo aquí directamente son un conjunto de aplicaciones, ¿vale? Para que veáis visualmente cómo funcionan. Por ejemplo, en esta de recursos humanos, vamos a abrirla. La forma de navegar en las aplicaciones ya sabéis cómo es. Aparecen como unas casillas donde tengo cada una de las aplicaciones. La puedo poner en modo lista, en modo galería, pero es como voy viendo las aplicaciones. Bueno, pues como podéis comprobar, voy a minimizar esto, que veo que ya todo bien. Vamos a ver si lo que me puede tardar en cargar, ahí lo tenéis, ¿vale? ¿Qué estoy viendo? Pues visualmente, en este caso, es una aplicación de recursos humanos, ¿de acuerdo? En el cual en esta aplicación soy de recursos humanos, entonces estoy viendo los datos de marzo, aunque yo puedo, o hasta marzo mejor dicho, aunque yo puedo ir cambiando, ¿de acuerdo? Según vaya necesitando los meses en los cuales yo puedo ir filtrando la información, ¿de acuerdo? La forma de navegar en la aplicación, ¿cómo es? Pues yo, por ejemplo, voy a ir dando un botón y yo lo podía hacer con los dos botones de aquí, o en este caso he hecho como un pequeño submenú, porque realmente esto tiene 4 pantallas. Como veis visualmente, yo puedo jugar y puedo filtrar también de una manera un poco distinta dentro de la aplicación, ¿vale? Aunque veis que esto sigo respetando el estándar según vaya necesitando, pero yo creo que visualmente, sobre todo utilizando gráficas y utilizando en este caso las posibilidades visuales, pues me explica un poquito mejor, me va explicando un poco mejor los datos y lo que yo tengo, ¿vale? En este caso, pues estoy eligiendo las edades que tengo mis empleados entre 20
de 20 años y aquí me está diciendo pues cuántos empleados de 20 años tengo y cuántos son el restante, el total de estos empleados, la media salarial, ¿de acuerdo? Voy a cambiarme a 40, por ejemplo, para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, puede explicar mucho mejor los datos si utilizo una aplicación más visual, utilizando gráficas, utilizando la capacidad. Incluso aquí que, por ejemplo, estoy viendo un poco, tanto puedo ver como los empleados que yo tengo a lo largo del mundo, como veis aquí los empleados, y puedo jugar con los tooltips y tener gráficas, tener vídeos de cuando, simplemente cuando yo me estoy poniendo en cada uno de ellos, ¿vale? A ver, que me está dando un poquito de guerra. Imaginaos que veo la incidencia del COVID que he ido teniendo en cada oficina, pues también puedo, ¿de acuerdo? Los gráficos son un poco de broma para que veáis que se puedan poner, digo, los vídeos, para que se puedan poner cositas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, todo este tipo de capacidades las podemos llegar a tener, ya sea en SaaS o en on-premise. Es decir, en este caso se puede utilizar tanto en unas como en otras, ¿vale? Si veo algún conjunto de alguna aplicación, se pueden hacer cosas bastante espectaculares, ¿de acuerdo? Lo único que no podemos hacer desde aquí es poder crear una pantalla de alguna manera única que acceda a cada una de las aplicaciones, ¿de acuerdo? Y tenerlo como una especie de menú, que eso sí lo podemos hacer mucho mejor en un WhatsApp. Voy a aprovechar para enseñaros también una cosa que se puede hacer muy bien, que enseñé en el módulo de logística con un almacén, con un mapa de almacén con todas las ubicaciones, las libres, las ocupadas y demás. Esto también se puede hacer con un montón de cosas. Se utiliza toda la parte de GeoAnalytics que tiene clic y podemos imaginaros, tengo un coche y puedo ir pieza a pieza, ¿de acuerdo? Para ver un poco el total, en este caso, de las veces que he tenido problemas en la puerta trasera, de cuántas incidencias, estamos hablando de una empresa de seguros, ¿vale? O cuántas incidencias he ido teniendo en cada uno de los coches y una empresa de fabricación o incidencias que haya podido ya tener en cada una de la parte de las carrocerías de un coche. ¿Vale? Igual que tengo esto, podría, por ejemplo, verlo con un almacén, que lo que enseñaros es un poco más feo que el que yo os enseñé, ¿vale? Vamos a ver, lo voy a poner aquí para que lo veamos con todos pues ver en cada uno lo que tengo en cada estante, cómo estoy a nivel de stock y demás. Pues, mirad el de logística que tiene, que hice, que tiene un mapa bastante más completo con muchas más cosas, ¿vale? O, por ejemplo, una oficina para ver el control de imaginados de espacios libres, ¿vale? Cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, podemos ir jugando con mapas de muchas diferentes cosas según vayamos necesitando, ¿de acuerdo? Es decir, lo que importa aquí, esto, por ejemplo, que es un motor, ¿de acuerdo? Que es un motor, pues igual, incidencias que tengamos en piezas, es decir, todo lo que se os ocurra a este nivel, que yo creo que puede ayudar mucho a la hora de representar visualmente cierta información dentro de ClickSense. Vale. ¿Qué más os quiero enseñar? Eso es otro ejemplo. Y luego ya, no sé, podemos empezar a ver cosas de este tipo. Imaginaos que nos dedicamos al mundo del turismo. En este caso lo vamos a ver con Barcelona. Pues podemos incluso hacer mapas de visitas a ciertas zonas de Barcelona y tener un control un poco de los turistas, de quién aparece, quién no, ¿vale? Os estoy dando ejemplos, vamos a ver si aparece la imagen, está tardando un poquito, ahí lo tenéis, ¿vale? Simplemente para ver, de acuerdo, en cada uno de ellos, pues tener información adicional de lo que podamos llegar a tener, de acuerdo, en este caso un mapa, ¿vale? No un mapa que ni siquiera es un mapa, simplemente es un gráfico un poco visual, una imagen visual un poco de todas las cosas que yo puedo llegar a visitar en Barcelona. Bueno, o si nos vamos más a algo más nivel de datos, ¿vale? Por ejemplo, un análisis de clientes. Esto perdimos porque tenemos ¿ves? Aquí, sin embargo, en la navegación no hay botones de navegación, tengo que navegar por las diferentes hojas, ¿vale? Aunque ahora a la hora de ver visualmente alguna cosa, pues podemos hacer cosas de este tipo, ¿vale? Esto depende un poco, nosotros sabéis que tenemos diseñadores web y maquetadores, con lo que esto de este tipo de cosas yo creo que las podemos hacer y los hacemos todos los días en muchos clientes, ¿vale? Aquí la forma de navegar se ha hecho con este botón, ¿de acuerdo? Para ir de un lado a otro.
¿vale? ¿De acuerdo? O ir al origen, en este caso, según vayamos necesitando. Bueno, voy a coger aquí una dimensión y un valor. Bueno, importante. ¿Qué ocurre si lo que quiero hacer es un sistema en el cual voy a navegar por diferentes aplicaciones? Pues entonces, ahí sí me tengo que ir un poco a un entorno MASAP. El entorno MASAP se puede utilizar tanto en SES como en Vue, ¿vale? Y es algo que os he ido enseñando poquito a poco en cada una de las presentaciones. Entonces vamos a verlo también ahora y además con alguna funcionalidad adicional que hemos ido realizando. Vale. Hemos cambiado alguna cosa de interface que yo creo que es bastante útil y bastante interesante. Esto es un ejemplo que vamos enseñando habitualmente de un entorno empresarial en el que tengo diferentes departamentos y lo que quiero es agruparlo todo. Debajo realmente hay diferentes aplicaciones SENS, el usuario no lo sabe, pero bueno, veis que tenemos un poco centralizado el sistema de alarmas, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? A ver. Tenemos los diferentes módulos, entonces, ¿qué hemos ido cambiando? Un poco para que lo veáis. Perdonadme, voy a quitarme esto, vale, para que no me dé guerra. Lo que hemos ido cambiando es la forma en la cual vamos navegando. Este es un menú inicial, que tenemos un indicador principal en cada uno de ellos, y o podemos ir a una pantalla de resumen, que es este botón, o directamente al cuadro de mando. Que nos vamos a la pantalla de resumen, le damos aquí, y esta pantalla de resumen, de acuerdo, que es un poco ver a nivel grande, de acuerdo, los indicadores principales de control, en este caso del área de ventas, ¿vale? Con mapas y demás, para que lo veáis, ¿vale? Podemos ir aquí, volver hacia atrás al menú general o nos vamos directamente ya, en este caso, a toda la parte visual o de análisis, en este caso de ventas. Si le doy a análisis de ventas, ¿vale? Pues nos vamos a encontrar pues un poco ya el entorno en el cual vamos a empezar a visualizar cómo van mis ventas. Como veis, todo aquí, si me voy a recursos humanos es otra aplicación, si me voy a financiero es otra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, el usuario no ve nada, es decir, y la forma en la cual voy navegando en cada una de las pantallas, ¿vale? Es la misma manera, es de la misma forma, de la misma manera, ¿vale? Tengo un menú arriba con los diferentes análisis que yo pueda llegar a tener, un área de reporting donde está nuestro generador de autoservicio, que yo creo que ya muchos conocéis, donde el usuario va a poder en cualquier momento automáticamente hacerse su gráfica del tipo que quiera, guardársela, ¿vale? Que eso es importante, que es una extensión que estamos manejando, que hemos hecho alguna modificación, pero ahora mismo, pero sobre todo de corrección de errores y demás, pero que está útil, ¿de acuerdo? Que es útil y que la tienen, la están utilizando un montón de clientes, donde tenemos incluso simulaciones de predictivos y demás, que no voy a meter porque ya lo hemos visto en otras presentaciones en detalle, ¿vale? Pero sobre todo lo que yo os quería enseñar en Movilidad de Ventas es que muchos usuarios que utilizáis el MASAZ nos habéis pedido que por favor podamos añadir hojas personalizadas. Sabéis que Clicksense permite hacer hojas personalizadas en cualquiera de los cuadros que yo pueda llegar a tener. Entonces, hay un capítulo de hojas personalizadas aquí donde yo puedo ir visualizando todas aquellas hojas personalizadas que pueda llegar a tener o desarrollar como usuario, ¿vale? Dentro de las hojas personalizadas hay dos tipos. Unas, las que yo me hago que no tienen esa P, y las publicadas por otros usuarios que tienen esta P de publicada, ¿vale? De manera que incluso en la I, en la información, podemos ver quién la ha publicado, en qué día, de qué manera, etcétera. Si está aprobado, si está publicado. Aprobado significa que va a pasar al cuadro de mando general, que no es el caso, de momento solo está publicado sencillamente, ¿vale? Todo esto es la capacidad de autoservicio que tiene ClickSense. Entonces, ¿cómo podemos crearle el MASAZ una hoja personalizada? Lógicamente, como con los permisos. Pues mirad, hay una ayuda en la cual me dice qué tengo que hacer, ¿vale? Me tengo que ir a la aplicación, crear una nueva hoja personalizada y luego ponerle el epígrafe al título de personalizada, ¿vale? Para que funcione realmente. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veamos cómo aparece aquí. Para ello me tengo que ir a la aplicación. Vais a tener un botón que él detecta de qué aplicación estamos viendo o hablando. Simplemente lo que tengo que hacer es abrir la aplicación. Se me va a ir al hub directamente de ClickSense, donde van a aparecer la aplicación con todas las hojas posibles que tenga, ¿vale? Como veis, me
acuerdo? Que tiene un montón de hojas. En concreto, en esta aplicación tengo las ventas y las compras y logística. Recursos humanos está en otra, contabilidad está en otra, ¿vale? ¿Y qué puedo llegar a hacer? Pues simplemente coger y decir, oye, pues voy a duplicar una, ¿vale? Por ejemplo, esta venta de análisis de artículos, ¿vale? Vamos a duplicarla. Le vamos a cambiar, simplemente lo que tengo que hacer es ponerle aquí personalizada, ¿vale? Vamos a ponerle que sea ventas y simplemente le vamos a llamar, no voy a quitar esto de detalles de artículos, simplemente le vamos a decir que sean detalles de artículos y ahora lo que voy a hacer es ponerle aquí entre paréntesis mis iniciales, JMD, para que la podamos llegar a ver, ¿vale? Ya está cambiado el nombre. Me puedo meter en esta hoja y aquí modificar, cambiar, añadir cualquier cosa que yo necesite, ¿vale? Es decir, recordad que si yo edito una hoja, voy a simplemente imaginaros que lo que hago es reducir esto y en gráficos voy a coger objetos personalizados que ya tengo algunas, seguramente tendré, en este caso, imaginaros, voy a ponerme aquí en gráficos, no sé, voy a añadir, ni siquiera eso, voy a coger un elemento maestro, voy a coger una medida, voy a coger las compras y las voy a poner aquí, ¿vale? Simplemente el porcentaje de compras. Vamos a ver si aparece. Y el número imaginado de clientes. Vamos a ver si no me deja. Está tardando un poquito. Bueno, saldrá. Vamos a dejarle aquí en edición finalizada, ¿vale? Porque lo mío que me interesa, vamos a ver si es que tengo aquí algún problema que yo creo que lo estoy teniendo. Bueno, ahí está clientes, perdón. Quiero ir muy rápido, ¿vale? Vamos a poner aquí clientes nuevos. Quiero ir bastante rápido. Vale, venga, 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 venga. Bueno, ahí lo tengo, vale, ya está. Bueno, en este caso ya lo tengo guardado, ¿vale? Entonces, y está hecha la hoja, ¿vale? Me voy para acá para que lo comprobéis que tenemos la hoja hecha aquí abajo, está en mi lado, ¿de acuerdo? En personalizada. Y vamos a ver si lo he hecho todo bien y lo he cometido. Vamos a actualizar directamente la página para que me lo recargue. Vamos a poner un botoncillo de recarga automático, ¿vale? Para que esto aparezca y no tengamos que dar F5, que es lo que acabo de hacer para actualizar. Aquí lo que importa es que lo que quiero hoja personalizada, ¿vale? Bueno, pues aquí lo tenemos, detalle de artículo JMD, ¿de acuerdo? Ya aparece la hoja personalizada y la podemos tener lista para empezar a funcionar. ¿Esto qué significa? Que lo que hemos añadido, independientemente de que tengáis la zona de autoservicio, que hablábamos de aquí de reporting, es que si alguien quiere utilizar todo el autoservicio, tiene la capacidad de utilizar todo el autoservicio, porque eso se necesita una licencia profesional y demás de clic, podamos cualquier hoja personalizada, tener la lista e ir añadiéndola aquí en la lista de hojas, ¿vale? Que tengamos. Incluso aquí hay, no lo he dicho, pero ahí está un buscador y todo, por si hay un montón de hojas, ¿de acuerdo? Es decir, que lo hemos añadido toda la funcionalidad y seguramente a algunos os ocurrirá alguna que podamos añadir, que vayamos descubriendo que vamos a ir añadiendo aquí a nivel de hojas personalizadas, ¿vale? Ok. Y yo creo que con esto, ¿de acuerdo? Pues un poco hemos terminado. Entonces, vamos a ver vamos a abrir la zona de preguntas. Miquele, no sé si me estás escuchando. Sí, Jesús. Vale, El genial. turno de preguntas lo voy a hacer yo, ¿vale? Vale, Nada, entonces bueno, sí. hemos logrado arreglarlo. Lo hemos Venga, logrado, lo hemos logrado. La tecnología nos lo ha bueno, permitido. bueno. Pues nada, muchísimas gracias por la ponencia. Y antes de pasar al turno de preguntas, sí que les voy a recordar a los asistentes que, por favor, cuando termine el webinar aparecerá un breve cuestionario que les agradeceríamos muchísimo que rellenaran, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a empezar por las preguntas que nos han ido llegando. Tenemos una primera cuestión que nos indica, ¿puedo tener un entorno on-premise y un entorno ClickSAS al mismo tiempo? Sí, creo que lo comentaba antes, pero bueno, simplemente lo menciono.
Todos los que tenéis on-premise, pagando una pequeña cantidad por usuario, además podéis utilizar el entorno SaaS, o sea que podéis tener lo que se dice un entorno híbrido, ¿vale? Con lo que aquí es importante, de acuerdo, es que estudiemos bien cada uno de los casos, ¿vale? Porque SaaS, al ser un SaaS y como cualquier SaaS, tiene sus limitadores. Entonces, muchos clientes estamos ya haciendo ese estudio, decirles la mejor manera de utilizar el entorno SaaS. Y si queremos pasar de un entorno on-premise totalmente a un entorno SaaS, que también se puede llegar a hacer, es una migración, porque ni la forma en la cual se tratan el concepto de string, que es en un lado, y el concepto de espacio, que es en el otro, cómo se tratan los usuarios, los permisos, la forma en la cual se conectan los datos, no tiene nada que ver. Entonces, ahí en ese caso son migraciones realmente, ¿vale? Pero se puede hacer algo mixto, ir pasándolo poco a poco, o decidir que ciertas aplicaciones lo vemos en entorno on-premise, el otro en entorno SaaS, según vayamos necesitando, aprovechando lógicamente que en entorno SaaS tiene además funcionalidad adicional que es bastante interesante. De acuerdo, Jesús. Pues pasamos a la segunda pregunta. ¿Cada cuánto es recomendable cambiar de versión? Esta es una pregunta que siempre suele tener en estos. Pues generalmente nosotros decimos que como mínimo yo cambiaría una vez al año, ¿vale? Nunca os vamos a recomendar cambiar la última, aunque aquí que estamos viendo la de febrero, perdonad, ya estamos con la segunda, no, la tercera revisión de la versión, con lo que ya podemos empezar a pensar que incluso en esta ya podemos empezar a hacer un cambio. Lo habitual es una o dos al año, pero si totalmente descubrís que hay alguna funcionalidad que os interesa y que es urgente, pues eso, se cambia y ya está. Perfecto. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Un Mash-up se puede utilizar en el Click on-premise y en Click SaaS? Se puede utilizar, lo podemos utilizar en ambos, ¿vale? Solo hay una pequeña variación en el SaaS, y es que mientras on-premise ya viene incluido dentro del entorno propio de Click un servidor web de páginas estáticas, ya viene incluido. En el caso del SaaS, no, ¿vale? No está incluido. Entonces, simplemente hay que crear un servidor de páginas estáticas, que no es el coste es ridículo, se puede crear en cualquier entorno, ya sea cloud o propio, y conectarlo directamente con el SaaS para que sirva esas páginas. Entonces, ya sabemos lo que hay que hacer y además el coste sí es irrisorio. O sea que a la pregunta, ¿se puede utilizar? Sí, y además no hay ningún problema y podemos utilizar un Mash-up tanto en un entorno como en el otro. Bien. Bien, pues un asistente nos comenta, dice, me gustaría que comentaréis el tema siguiente que he visto en una de las primeras diapositivas. ¿Cómo funciona el tema de la recarga de datos a demanda de los usuarios? Pues es simplemente la consola, hay que darle a los usuarios unos permisos especiales, ¿vale? De manera que puedan acceder a la consola, en este caso del servidor de Click, solo viendo la parte de recarga y aquellos trabajos que ellos pueden recargar. Todo se trata a través de permisos, todo, ¿vale? Entonces, si quieres ayuda con esta parte o necesitas algo en concreto, pues ponte en contacto con nosotros. Voy a poner perfecto el contacto, ya lo tenéis, ¿vale? Ponte en contacto con nosotros y te explicamos. Pero es dando permisos directamente a la consola de administración de Click. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que se dan permisos muy concretos, ¿vale? A cada uno de los usuarios para que puedan lanzar esos trabajos. Otra cosa es que si no quieres hacerlo así, nosotros hemos hecho unas pequeñas extensiones para hacerlo de un botón de una aplicación o algo así con permiso de usuario, pero eso ya es que nos llames un poco y te podemos ayudar en ese lado. Pero si lo hacemos plenamente con el estándar es dando permisos muy concretos al usuario dentro de la consola de administración de Click. De acuerdo, pues creo que ha quedado respondida. Pasamos a la siguiente, que es precisamente cuál es el coste de las extensiones. Pues las extensiones, que en concreto son 3, lo importante es que son 3, que son el KPI, el panel lateral, que es un menú para aplicaciones nativas, y en este caso Genaro, ¿de acuerdo? Pues tienen un coste de 6.000 euros y es por servidor, no por usuario, ¿vale? 6.000 euros en este caso al año, ¿vale?
independientemente del número de usuarios al año. Entonces, este es el precio más o menos estándar para un volumen de usuarios normal. Digo normal para que os hagáis una idea. Si estamos hablando de que tenéis 10.000 usuarios, tenemos que hablar un poquito más en concreto, ¿vale? Pero haceros una idea más o menos de ese tipo de costes, aún así, ponernos en contacto y os lo contamos, hacemos una oferta un poco más personalizada. Bien, ¿vale? Pues pasamos a la siguiente. Jesús, ¿por qué algunas extensiones anteriores ya no funcionan con las nuevas versiones? A ver, si utilizáis extensiones de que os habéis bajado de las públicas, de que sabéis que hay un montón de extensiones que te puedes bajar y empezar a utilizar, esas extensiones no están oficialmente mantenidas. Es decir, alguien las ha creado, alguien las ha puesto a disposición de los usuarios y esa persona que lo ha creado es el que decide si las va manteniendo o no. Con lo que os podéis llevar la sorpresa que de pronto decida que no se mantienen, entonces en versiones que van apareciendo se dejen de funcionar. Por eso muchas veces os comentamos que en concreto nosotros las extensiones que ofrecemos sí las mantenemos da igual independientemente de las versiones que vayan apareciendo, ya sea en SaaS o en on-premise, ¿vale? O en Enterprise en este caso. Entonces hay que tener cuidado cuando uno decide utilizar una extensión, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Son gratuitas, pero el que las mantiene es el creador. Entonces él es el que decide hasta cuándo las mantiene y de qué manera las mantiene. Y eso es así, o sea, que es algo un poco libre de uso, pero te arriesgas a ese tipo de cosas. Cualquiera de las que creamos nosotros, ya sean porque tenemos de forma estándar para un montón de clientes o las personalizadas que hacemos a veces, extensiones personalizadas de clientes, las estamos manteniendo en cualquiera de las versiones del producto. De acuerdo. Pues este mismo asistente, digamos que complementa la pregunta, no sé si es otra pregunta exactamente, que comenta, ¿son widget CSS? ¿Cómo? ¿Son widget CSS? CSS será, entiendo. Vale, pues sí, Sí, vale. bueno, da igual, no pasa nada. No, Tengo no te preocupes. CSS, vale, sí, perdona Jesús. Esos widgets o esas pequeñas capas que tenemos, tampoco sé exactamente a qué te estás refiriendo, ¿vale? Es decir, sí, pero te cuento. Hago una mención y luego si quieres escríbeme y lo podemos hablar. Vale, sí, nos está indicando que no es una pregunta, pero bueno, si quieres comentar algo al respecto, pues perfecto. No, vale. Generalmente toda la capa visual en las aplicaciones ClickSense se tratan con una cosa que se llama temas. ¿Vale? Los temas son, por un lado, CSS y HTML5, ¿de acuerdo? Que se pueden tratar. Bueno, por debajo, ¿vale? Por debajo tú creas un tema y tú puedes asignar un tema a una aplicación, ¿vale? Con eso estás cambiando toda la parte visual. Luego ya existen técnicas para inyectar de forma directa y hacer otro tipo de cosas. Y luego, todo lo que es Mashup, lo que es el Mashup, lo que se está tratando son páginas web, HTML5, CSS y en algún caso estamos utilizando Angular para un poco la parte más visual o la parte más de movimiento y demás. Pero siempre estamos utilizando todas las APIs, en este caso de Click, para insertar, para utilizar toda la capacidad que tiene ClickSense en cada uno de los aspectos, ¿vale? No sé si te he respondido con eso. Si no, escríbeme si quieres. No sé si estarás escribiendo ahora alguna pregunta además, ¿vale? Intento No, responder nos un ha poco dado más las detallado. gracias y no está escribiendo ninguna pregunta más. Okay. Vale, perfecto. De todos modos, ahí tiene el contacto. En cualquier caso Sí, puede... claro. Encantado en responderle. Exacto. Bien, pues Jesús, no hay más preguntas, así que vamos a dar por finalizado el webinar. Les Genial. agradecemos que hayan invertido su tiempo en esta comunicación y esperamos que haya sido de interés para todos. Para más información, lo que hemos comentado, pueden ponerse en contacto con nosotros, que por supuesto estaremos encantadísimos de atenderles. Bien, ante todo, muchas gracias al compañero Miquele por el apoyo que nos ha dado en esta sesión. Y Jesús, muchas gracias a ti por la ponencia. Si quieres añadir algo más. No, espero que se haya visto bien porque ha sido una locura hasta que hemos empezado hemos podido Sí, empezar, bueno. o sea, porque no había manera de que esto fuera a la velocidad adecuada. Me parece que ha funcionado bien, o sea que Sí, al final finalmente. hemos tenido suerte. Bueno, pues oye, Finalmente. muchas gracias a todos. De acuerdo, pues gracias de nuevo a todos por dedicarnos este tiempo y nos vemos en próximos webinars. Gracias.